Buenas, como lo habíamos dicho antes, vamos a trabajar la función de distribución de probabilidad binomial y de Poisson para mostrar cómo se utilizan en la construcción de o en la solución de diferentes problemas. Entonces comencemos con la binomial. Entonces voy a tomar aquí el archivo en Excel y en él voy a comenzar a trabajar los diferentes ejercicios. Como se mostró en la presentación de PowerPoint, la función binomial lo que retoma es el experimento de Bernoulli o la función de distribución de Bernoulli para en él considerar o trabajar ese mismo experimento que tiene éxitos y fracasos, realizarlo desde muchas perspectivas o en varias ocasiones, varias pruebas, varios intentos. La fórmula que ustedes ven aquí es la fórmula de la función de distribución de Bernoulli, perdón, del binomial, ¿sí? Que parte de la de Bernoulli, en la cual la letra P es la probabilidad de éxito de lo que estoy haciendo o de lo que estamos trabajando, mientras que Q es la probabilidad de no lograrlo, de fracasar, de perder. N es las veces que voy a intentar hacer algo. N puede ser que sean las personas que yo encueste, las veces que yo realice una tarea determinada, mientras que X es las veces que yo quiero lograr ese éxito. Quizás quiero mirar cuántas personas me dicen que sí de las 50 que tengo. Entonces puede ser que yo pregunte por 5 personas que me contesten que sí. 6 personas que quieran ir al paseo a Cartagena. 11 personas que quieran comprar una póliza de seguros. X es el número de veces que yo quiero tener éxito en alguna situación dada. Siempre en cada problema hay que decir X a qué corresponde, qué es X. La mayoría de las veces el problema dice la probabilidad, o sea, P, y dice cuántas veces se intentó ese experimento, o sea, la mayoría de las veces dan N y P. Lo que uno tiene que tener cuidado es con la X. La inmensa mayoría de los problemas preguntan sobre un X determinado. Una persona, ninguna persona, y eso significa X igual a 0, ninguna persona quiere ir al paseo. 10 personas quieren ir, X igual a 10. Menos de 5 personas quieren ir, ese menos hay que saberlo leer, porque menos de 5 es ninguna persona, una persona, 2, 3, 4 personas. Entonces hay que tener cuidado, es en la lectura que se hace de X. En este archivo, antes de comenzar, se dice cómo se puede trabajar la solución de un problema de esta índole para el caso binomial, el caso de Poisson o para cualquier otra función de distribución. Hay 3 caminos. Uno es que uno construya una tabla de valores a partir de esta función que está aquí. Es decir, que uno con Excel construye una tabla dando diferentes n's, si teniendo n, dando diferentes x, se tiene p, se tiene q y se van encontrando las funciones de probabilidades para cada x. Entonces uno construye casi siempre desde x igual a 0
y va hacia abajo. Depende de lo complejo que sea el problema, pues le tocará a uno utilizar un x igual hasta un x igual a 20. Del resto, quizás 10 es suficiente. ¿Sí? Entonces, primer camino, construyo una tabla donde estén los diferentes valores. Y con esa tabla inclusive puedo graficar la función para que ustedes vean cómo se ve esta función gráficamente hablando. ¿Sí? Primer camino y es armo una tabla con esa función con la ayuda de Excel a pedal. Segunda forma de hacerlo. Todas estas funciones, como se los decía en el anterior video, han sido tabuladas, toda vez que históricamente esto tiene mucho más tiempo, fueron tabuladas y uno puede utilizar esas tablas para el caso de la función binomial. En las tablas le dan a uno las tres cosas que se necesitan: el n, el x y la p. Uno lo que hace es leer en esas tablas. Casi siempre la probabilidad está de manera horizontal y de manera vertical están la n y la x. Y uno lo que hace es hacer un cruce y encontrar el cruce de esos valores y esa será la p. Ahora vamos a hacer un ejercicio del uso de esa tabla. Entonces, segundo camino, las tablas. Todas estas funciones están tabuladas. Tercer camino, utilizar Excel pero con sus funciones. Resulta que Excel ya tiene todas estas funciones inmersas o las tiene ya tomadas y uno las puede invocar pues reconociendo el nombre. En este caso de la binomial, la función que trae, que hace eso por uno, se llama dist.binom.n. Esa es la función que calcula la distribución binomial. Esa función, cuando usted la llama en Excel, le va a pedir cuatro cosas: la n, la x y la p. Pero le va a preguntar si la función o el valor que usted está calculando, es de manera particular, o sea, solo para ese x que usted está determinando. Recuerde que usted involucra tres valores, n, x y p, y un cuarto valor que le dice es: mire, lo que usted me está preguntando, me lo está preguntando para solo ese x que acabo de digitar, o lo quiere acumulado, es decir, hasta ese x. Si yo escribo x igual a 4 y le digo que no es acumulado, entonces me dice: mire, el valor de la función de distribución de probabilidad binomial para x igual a 4 es este número. Pero si usted le dice que sí es acumulado, entonces le dice: mire, hasta 4, es decir, viene el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, en Excel hay dos formas muy sencillas. O uno lo hace particular para cada X, o uno lo hace acumulado hasta tal valor. En la forma que lo voy a hacer aquí en Excel, lo vamos a hacer particular para cada uno de los X. En las tablas y con las funciones de Excel se puede hacer esa distinción: si los valores son particularizados para cada X o si vienen acumulados. Las tablas se llaman tablas acumuladas. Y en Excel, como le digo, hay un cuarto factor que uno le escribe o un 0 para que solo tome el número, o un 1 para que acumule hasta ese número. Segundo, esas son las tres formas. Un último punto de partida para hacer ejercicios de esta naturaleza. Varios de los textos van a utilizar palabras. En esos textos
hablarán de frases como hasta, menor que, mayor que, inclusive. Bueno, habrán distintas frases como están allá abajo. Hay que recordar una cosa bien importante. Si hablan que una X sea menor que, no hay problema con la función, ni a pedal como lo vamos a hacer, ni con Excel, ni con las tablas, porque en Excel y en las tablas todo viene pensado en menor que. Si X es menor o igual que, las tablas se lo van a decir. Pero si se habla de mayor que, o por lo menos un cierto valor, eso significa que están utilizando las dos frases que están aquí en colores. Mayor o igual a un número o mayor a un determinado número para X. Ni Excel, ni las tablas, ni lo que vamos a construir aquí a pedal están para responder preguntas que hablen de mayor que o mayor o igual que. Esas preguntas tienen que resolverse con el complementario. Y el complementario es 1 menos la probabilidad, pero del contrario. O sea, si es mayor o igual, habrá un menor que. Si es mayor que, habrá un complementario que involucra menor o igual que. Y les doy un ejemplo. Si el problema dice que estamos buscando la probabilidad para valores de X tales que X sean mayores o iguales a 12, esa respuesta no se puede dar de manera directa, sino de manera trabajada, y es hacerla con el complementario, y sería 1 menos un X menor que 12. Ya allí no involucramos 12, tenemos que involucrar a partir del 11, ¿cierto? Porque ese es el número con el que arranca los menores que 12. Si fuera solamente mayor que 12, el complementario sería 1 menos X menor o igual a alguien igual a 12. Arrancamos con 12 hacia abajo, 12, 11, 10 y sucesivamente. Entonces hay que tener cuidado con la frase que acompaña el texto del problema. Entonces, como le digo, voy a detenerme mucho en el primer ejercicio, pero los demás ejercicios son en su desarrollo muy similares al que voy a hacer. Vamos a enfrentarnos a este primer ejemplo, ¿sí? Entonces dice este primer ejemplo que hay una compañía aérea que realiza 5 vuelos diarios de la capital de Colombia a ciudades internas o interiores. Supóngase que cualquier vuelo llega tarde. Para que cualquier vuelo llegue tarde a esas ciudades hay una probabilidad de 0,2 o de 0,20 o del 20%. Vuelvo y repito, aquí hacen unas preguntas. Vuelvo y le repito, se necesita conocer X, N y P. Los ejercicios siempre van a dar unos ciertos valores. En este caso están dando un 5, en este caso están dando un 0,20. El 0,20 es de la probabilidad. El 5 es de la cantidad de cosas que se repiten, en este caso los vuelos. N es igual a 5, P es igual a 20. No nos están dando X. Las dos preguntas hablan de la X. El primero habla de ninguno. Cuando yo digo ninguno, significa que X es cero. Ninguna persona, ningún vuelo, ningún aparato, ningún producto, ningún enfermo, ningún paciente. Ninguno es cero. Luego, la segunda palabra, pregunta, habla de uno. O sea, X es igual a 1.
La primera pregunta nos regala el X, la segunda pregunta nos regala el X, solo que preguntan sobre cosas distintas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando esa P, esa N y la X va a variar. En este caso, las X representan los vuelos que llegan tarde. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de las tres formas. Acá en el lado azul está la primera forma. La primera fórmula es un cálculo donde yo le indico a él qué es X, qué es N, y él ya de ahí para adelante me calcula el X factorial, el N factorial, la diferencia factorial, y le tengo que agregar quién es en este caso P. Estas son las tres cosas que yo tengo que darle a la fórmula. Ya aquí en Excel está cuadrada. Mire que si yo cambio una X, inmediatamente abajo se cambia. Si yo bajo la N, abajo también se cambia. ¿Sí? Si yo bajo la probabilidad, abajo también se cambia. ¿Sí? Entonces estas son las tres cosas que yo puedo cambiar. Aquí en Excel ya está cuadrado para que la fórmula calcule eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Trayendo esta ecuación, esta expresión, y haciendo la división, la multiplicación, todo lo que dice esta fórmula, es lo que se hace aquí, en donde está este amarillito. ¿Sí? Usted no se preocupe que allí ya está bien hecho. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces tú? Con esta fórmula, llenar esta tabla. ¿Cómo la llenas? Colocando las X, colocando la probabilidad que te da la fórmula y vas acumulando. Entonces, mire, la X arranca en 0, N es igual a 5 porque así lo dice el ejercicio, y P es 0,20 porque así lo dice el ejercicio. Entonces mira que cuando P es 0, da 0,32, uno escribe ese número que está allí. Toca escribirlo. X1, 0,40. Vengo y escribo ese número. X2, 0,20 no sé qué cosa. Vengo y lo escribo. X3, 0,05. Bueno, y así sucesivamente hasta X igual a 5. ¿Sí? Entonces la fórmula aquí es una cuestión de cambiar, de aportar estos dos números, estos tres números, perdón, la X, la N y la P. Como le digo, los ejercicios dan dos números y uno va cambiando la X y llena esta tablita. Primera manera. La frecuencia acumulada, que es como cuando estábamos construyendo clases. La primera frecuencia es esta que está aquí. La segunda, ¿cuál es? La que está allí presente en el 1 más la anterior. La del 2, ¿qué es? La que está presente en el 2 más la anterior. Y así sucesivamente. A eso se llama acumular. Aquí, probabilidad acumulada. Antes, probabilidad, frecuencia acumulada. Esta es la primera forma como se resuelven las cosas. Segunda forma como se resuelven las cosas. Tendría que yo aplicar la X, la N y la P. Pero esta vez le voy a decir a Excel que lo haga. Excel lo hace de dos maneras, como se lo decía yo ahora. Por favor, fíjese acá arriba donde están las fórmulas. ¿Qué es lo que está diciendo? Estoy llamando a la función, hay que llamarla con el nombre que ella tiene, dist.binom.n. Es decir, si yo me paro aquí, yo la podría llamar, ¿cierto? Para que usted, entonces uno coloca igual, dist, y entonces Excel me va trayendo lo que comience con dist, punto. Entonces uno dice binomial, binom, entonces me quedan solo las tres que ustedes ven allí, punto n. Esta es la función, ¿sí? Por el nombre. Entonces hay que dar el nombre y esa función le va a pedir a usted que le diga tres cosas. ¿Cuántos éxitos usted espera tener?
O sea, le está preguntando por la X. ¿Cuántos ensayos va a hacer? Es decir, ¿cuántas veces va a repetir el experimento? Le están preguntando por N. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Es la que le da el texto. Sí, en este caso 0,2. La cantidad que lo va a intentar, 5 veces. ¿Cuál está construyendo? X igual a 0. ¿Sí? Y le preguntan, en lo último, por eso le dije cuatro cosas, ¿es acumulado o no es acumulado? Si yo escribo 0, no es acumulado. Si yo abajo, mire abajo, yo digo acumulado, es la diferencia entre el de arriba y el de abajo, y es que arriba tiene un 0 y abajo tiene un 1. Entonces mire que aquí aparece 1. En el caso de x igual a 0, pues el acumulado, como usted lo ve en la tabla, el acumulado y el particular ese, tienen los mismos valores. Pero si yo escribo aquí x igual a 2, mire que la probabilidad particular de x igual a 2 es 0,2048, pero la acumulada es 0,942080. Acá hay un 0 y acá hay un 1. ¿Sí? Segunda forma. Primera, tabla. Segunda forma. Tercera, las tablas. Estas tablas que usted ve aquí son las tablas que usted puede encontrar en internet. Usted coloca tabla funciones de distribución binomial en internet y él le saca un poco de sitios que tienen eso. Voy a mostrarle la tabla que no presenta los resultados de manera acumulada. No acumula, porque esta es la tabla sencilla y hay unas tablas que se llaman acumulada. Ya vamos a ver la acumulada. ¿Cómo leer estas tablas? Como le digo, la probabilidad son los valores horizontales. P igual a 0,01, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, bueno, y las que usted quiera. Probabilidad horizontal. Las N y las X están verticalmente. Si usted se fijan en esta imagen, N dos veces, tres veces, cuatro veces. Bueno, yo solo la copié hasta aquí, pero esas tablas están completas. Ahora bien, estas tablas no solo están en internet, están en los libros que yo les compartí en OneDrive. Usted puede tomar los libros y en la parte final de los libros están las tablas de distribución, no solo binomial, de otras tablas. Entonces, aquí están los n, n, 2, 3, 4, bueno, y así. Y estos números que están más a la izquierda del 2 o del 3 o del 4 son los x. X0, 1, 2, 3, bueno, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo leer esto? Vamos, cuando n vale 3, estaría yo aquí en el 3. Y x2, vengo aquí al 2. Con una probabilidad del 0,20, entonces 3, 2 y busco 0,20. Vengo aquí al cruce. Me dice, mire, la probabilidad es 0,960. 0,960. La tabla solo trabaja en esta tabla solo presentan 4 decimales. ¿Sí? En Excel se consiguen más, calculándolas se consiguen más, pero pues aquí los están presentando de 4. Entonces, ¿cómo hago? N igual a 3, X igual a 2, me desplazo horizontalmente hasta que esté debajo de 0,20. Tengo este número. Otro ejemplo, N3X3. N3X3, me voy hacia el de abajo. Y P20, el 20 es 0,0080. Si usted se fija, ahí está ese número. Entonces, en las tablas están, y hay tablas individualizadas, como esta, ¿cierto? Como le digo, la probabilidad siempre es horizontal y los n están y los x están verticalmente. Vamos a este caso donde ya la tabla no es individualizada, es una tabla acumulada. Recuerde, aquí ya no le están diciendo que para n y x2 no. El valor
particular no, le dicen hasta ese X la probabilidad es de tanto, ¿sí? En el ejemplo que está acá me piden que lo haga para N3X1, N3X1, aquí estoy, y con probabilidad de 0,20, entonces horizontalmente busco hasta 0,20, o sea, esto es 0,8960, 0,8960, ahí está. Luego me dicen, haga N3X2, vengo aquí X3, X2, vaya y busque la probabilidad 0,20, 0,9920, 0,9920, ¿sí? Entonces, en las tablas lo que hay que hacer es la intersección del horizontal con una postura vertical y ahí le va a dar un número. Ese número es el que se calcula acá o el que calcula Excel. Es lo mismo. Esos son los tres caminos. Lo hago con una tabla, le digo a Excel que me ayude o lo hago con una tabla de internet. Ahora sí, voy a las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad que ninguno de los vuelos llegue tarde? O sea, me están preguntando por X0. Es esta la probabilidad que ninguno de los vuelos llegue tarde, haciendo 5 vuelos diarios y teniendo una probabilidad de 0,20, 0,32 dice acá. Dice después que exactamente uno llegue tarde. O sea, me están preguntando por este valor, X igual a 1. Entonces fíjese que esto es muy sencillo de contestar cuando usted ya tiene la tabla o si yo le digo X igual a 1, mire, 0,40. Pero hay que tener en cuenta que me están preguntando. ¿Listo? Segundo ejercicio. Una empresa vendedora de pólizas de seguros contacta a 5 personas y cree que la probabilidad de vender un seguro es de 0,40. De nuevo, me están dando N, 5. Voy a contactar a 5 personas, voy a repetir mi intento 5 veces y me están dando la probabilidad 0,40. Me hacen 3 preguntas y hay que tener cuidado con las palabras. ¿Cuál es la probabilidad de vender como máximo una póliza? Ojo, la frase como máximo involucra al 1 como el tope, pero antes del 1 está el 0. O sea, cuando hablan de como máximo 1, están hablando de 0 y de 1. La segunda pregunta habla de entre 2 y 4, entonces tenemos que tener la probabilidad de 2, de 3 y de 4. Cuando las tengamos, tenemos que sumarlas. Y nos dicen que hagamos una gráfica. Vuelvo y repito, esos datos los podemos llenar con Excel, las podemos llenar con las tablas o las podemos hacer nosotros aquí, arrancando en X igual a 0. ¿Sí? Recuerde que nos dan la N y nos dan la probabilidad. Nosotros vamos llenando las X y a medida que la vamos llenando la vamos escribiendo. Hay que escribir la tabla. ¿Sí? Ese 0,25, mire, está de segundo, cuando equivale 2, 0,34, mire que ahí está, cuando está 5, 0,10 y se llena. ¿Sí? La respuesta de la pregunta 1, tengo que mirar el acumulado hasta X igual a 1, o sea, 0,33, porque como dice máximo, entonces eso, entonces me da 0,33. Mire que si yo escribo igual a 1, abajo Excel me dice 0,33 también. Hay un intervalo de valores, como se los decía. Entonces vale para 2, 3 y 4. Vengo aquí y hago esa suma, miren, me da eso. Me dicen que grafique. Aquí está la gráfica. ¿Qué es lo que grafiqué? Estos valores. Y esta es la gráfica de distribución. Esta es esa función que usted ve allá arriba toda compleja. Esta es la gráfica para este caso.
Continúo. Pues ahí ya están hablando de una universidad, ¿sí? Que cree que un estudiante admitido se matricula en el 40% de los casos. O sea, esto es una probabilidad. Y dice ellos allí que van a admitir 10 estudiantes adicionales. N es el número de estudiantes admitidos. Y nos van a hacer una pregunta. De esos 10 que admití por fuera del ciclo, ¿cuál es la probabilidad que se matriculen 6? Como máximo 6. Mire que en este caso x es igual a 6. 40 es la probabilidad, el n será 10. ¿Sí? Eso es lo que yo les digo aquí. Esa probabilidad para la pregunta A y B es 40, pero dicen en la tercera, por alguna razón, cambiaron la probabilidad. De 40 la pasaron a 70. ¿Sí? En la pregunta B cambiaron a N. De 10 pasaron a 20. Admitieron 20 personas más. ¿Sí? En la C admitieron 15. Entonces esta pregunta es mucho más dinámica. ¿Sí? Para las dos primeras preguntas la probabilidad es de 0,40, pero los N cambian de 10 a 20 y los X también. 6 en el otro caso, máximo 6 más de 12. En la tercera cambiaron la probabilidad, el N y la X. Hay que tener cuidado porque cada pregunta pues hace cosas distintas. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno? Ir contestando. ¿Sí? Entonces miremos, hagamos la primera. Entonces, arranquemos en 0. Hay 10 estudiantes. N es igual a 10. ¿La probabilidad cuál era? 0,40. ¿Sí? Entonces vamos llenando la tabla. Pero para n igual a 10 con p igual a 40. Miren, entonces si pongo 0, pues este número que está acá. Si pongo, voy a quitarle pronto 2 allí. Eso. Si pongo 1, pues es lo que usted ve allá, 0,40. Si yo pongo 10, es lo que usted ve allá. ¿Listo? O sea, esta es la tabla para la primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? Se van a intentar 10, se van a recibir 10 estudiantes. Preguntan, ¿cuál es la probabilidad que como máximo 6 de esos estudiantes se matriculen? ¿Qué significa la frase como máximo? O sea, como un tope. O sea, hasta 6 estudiantes. O sea, tengo que hacer una frecuencia acumulada hasta 6. ¿Por qué? Porque la frase como máximo 6 significa, mire, el tope debe ser 6. Como máximo 6. ¿Sí? Eso es lo que yo le digo aquí abajito. En este caso, n es igual a 10. La palabra o la máximo, ¿cierto? Entonces será acumulativa con una probabilidad con x igual a 10. Es decir, este 0,94, que es el que usted ve aquí. Pero es la frase. Para el segundo caso, me cambiaron el n a 20. ¿Sí? Y dice más de 12. Es decir, tengo esas dos cositas que le dije arriba, que eran que hay que tener cuidado. Hablan de más de 12. Más de 12 es 13, 14, 15, bueno, de ahí para adelante. Y se resuelve con el complementario. ¿Sí? Entonces vamos a mirar una probabilidad acumulada hasta 12, porque mire que dice menor o igual a 12. ¿Sí? Luego se hará la resta. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Ya voy a utilizarlo, voy a escribir 12 aquí y voy a mirar el Excel, Mire, esta es la probabilidad acumulada. Mire que él me dio la probabilidad particular de x igual a 12.
Pero este es la acumulada, perdón, voy a quitar ese valor este es el valor de acumulado para x igual a 12 cuando n es 20 y la probabilidad es 40. Esta es la acumulada, esta es la que tengo que llevarme aquí. En eso, por eso aparece 0,97. ¿Sí? Pero ojo, cambié los datos, cambié los datos. Si yo no cambio los datos, no voy a hacer. Y hago la resta. Y eso me da 0,2. ¿Sí? Ahora me van a cambiar los n, va a ser 15, porque hablan de 15 estudiantes. Me cambiaron la probabilidad porque hablan de 0,70 y me preguntan por la frase o utilizan la frase al menos 12. ¿Sí? Al menos 12. Cuando dicen al menos 12 es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 hasta 12. Entonces es una probabilidad acumulativa con un x igual a 12. X12, N15, P07. En Excel este 0,87 representa esa probabilidad acumulada. Miren, ahí está. 0,87 o en términos porcentuales, porque toda probabilidad se puede presentar en términos. Entonces, estos son los ejercicios que se tienen aquí. Voy a resolver este último, aunque aquí hay más, pero se resuelven de la misma manera. ¿Sí? Te voy a resolver este quinto. ¿Sí? Este era el que estaba aquí. Aquí. Dice que fabricó tornillos, engranajes, perdón, y que a veces esos engranajes salen, salen malos. Me hablan de un 5%, o sea, una probabilidad. ¿Sí? Están hablando de una probabilidad. Aquí hablan de 6, ese es mi n. Y este es el x. Entonces me dan mi probabilidad, me dan n, y la x va a representar los engranajes defectuosos. De la primera pregunta que hice aquí, que no haya ninguno, o sea, x es igual a 0. Entonces escribo 0, 6, la probabilidad es 0,05, 0,73. Por lo tanto, es ese número que salió allí. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad que en 6 engranajes más de 3? Hablan de más de 3. Más de 3 que es 4, 5 y 6. Pero más de 3 tiene un problema, mire. Más de 3 no se puede hacer de manera directa porque ni las tablas ni Excel trabajan así, sino con menor que. ¿Sí? Más de 3 es 4. Perdón, mayor de 3 es 4, 5, 6. O sea, es 1 menos menor o igual a 3. Se toma la probabilidad acumulativa hasta 3 y luego se realiza. Entonces escribo 3. Excel me da la probabilidad acumulativa 0,99 y a eso le resto y eso da 0,01. Entonces, aquí hay una serie de ejercicios para la binomial, están todos desarrollados, están con su texto. Ustedes pueden venir y revisarlo. Este archivo ya está grabado. Espero que lo miren. Luego voy a hacer otro video para el caso de lo de Poisson. Muchas gracias.